Y bueno, comenzamos haciendo contacto con Lucía Lagunes Huerta. Ella es periodista, directora de CIMAC. Muy buenos días, Lucía. Qué gusto Muy saludarte. buenos días. Muchas gracias. Igualmente, muy contenta de estar con ustedes aquí en el espacio de Adela. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Cuéntanos un poco de los resultados de esta investigación, pues de las muertes de mujeres periodistas durante la administración pasada. Pues mira, esta es una investigación que denominamos las formas del asedio, precisamente por todas estas estrategias que se desarrollaron en el marco del sexenio de Andrés Manuel López Obrador para intimidar, incidir en buscar silenciar a las mujeres periodistas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Yo quisiera empezar, como tú lo decías, señalando que en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las agresiones contra mujeres periodistas se duplicaron y bueno, fueron un poco más allá, 117% más que en el periodo anterior de Enrique Peña Nieto. Es decir, nosotros documentamos 1.189 agresiones contra mujeres periodistas, cinco feminicidios, y lo que vimos son dos elementos muy importantes que me gustaría destacar. Uno, que esta estrategia de narrativa estigmatizante que desarrolló el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de sus conferencias matutinas llamadas las mañaneras, generó un enorme clima de estigmatización hacia las periodistas que se concretó en agresiones contra ellas en la vida cotidiana, en la calle. Déjame decirles que la tercera categoría de agresores son ciudadanos comunes y corrientes que pues se vieron influenciados sin lugar a duda de esta narrativa que desarrollaba el presidente Andrés Manuel contra las periodistas. Eso es parte de lo que tenemos precisamente en esta investigación. Y el otro elemento que quisiera colocar de entrada es precisamente que las manifestaciones feministas que nunca habían sido, digamos, una cobertura de riesgo para el ejercicio periodístico en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se vio transformado precisamente por el actual policial como un escenario de riesgo para la cobertura de estas manifestaciones del Día Internacional de las Mujeres, que me parece muy grave lo ocurrido, por ejemplo, en el mes de marzo del 2023 representaron el 72% de las agresiones de ese mes. Lucía, buenos días, gracias por la comunicación. O sea que en este ejercicio que fue inédito además, el de las mañaneras, para dar a conocer los planes del gobierno, el presidente, en lugar de defender a las periodistas, usaba este mecanismo para acosarlas, para intimidarlas o para provocar que, como dices, la gente en la calle las acosara, las provocara, porque 117% de aumento es escandaloso. O sea, ¿consideras que esto fue algo para también cobijarse y protegerse el mismo? Pues mira, yo creo que la estrategia de comunicación que desarrolló el presidente tenía muy claro dos cosas. Uno, colocar la agenda que a él le interesaba, y dos, mandar el mensaje hacia sus seguidores de quiénes eran los periodistas buenos y quiénes no. Uh-huh. Y entre más cerca del poder estuvieran, esos serán los periodistas buenos. Entre más críticos, independientes estuvieran los periodistas y las periodistas, eran los que había que señalar como adversarios, como corruptos, como pegados a los conservadores, fifís, etcétera. Y si nosotras miramos, que además es un ejercicio que está hecho en este informe que denominamos las formas del asedio, ¿cuáles son las palabras que va utilizando el presidente, que son estas y otras más que fue señalando? Lo que generan es una narrativa de animadversión, de ser los enemigos de la transformación, de ser las enemigas, porque ellas fueron las que más interpelaron precisamente al presidente. Recordemos cómo él exhibe el teléfono celular
el número celular de una periodista de corresponsal de un medio extranjero en las mañaneras, y eso cuando él es interpelado, él dice, lo volvería a hacer, ¿por qué no? Ustedes que se creen, etcétera. Y es interpelado por otra periodista, y varias mujeres periodistas que pudieron acudir a la conferencia matutina, que colocaron temas de interés profundo precisamente para la sociedad, fueron atacadas de una manera brutal en redes sociales, porque esas interpelaciones que ellas hacían en esta conferencia matutina tenían como respuesta el ataque en el espacio virtual y el ataque en el espacio físico territorial, de calles, de bancos, de espacios comunes donde cualquiera podemos acudir, y el hecho de que el presidente te hubiera señalado como X o Z, pues generaba esas agresiones en la calle que buscaban intimidar a las periodistas y que por supuesto generaron miedo, pero no lograron el objetivo, que era callarlas. Ellas siguieron yendo a las conferencias matutinas y haciendo su trabajo. Lucía, en datos duros, ¿cuál es la diferencia en el número de agresiones de hombres y a mujeres? Y dos, ¿cuáles fueron las agresiones que detectaron? ¿Eran verbales? ¿Cuáles son las más cotidianas? Mira, yo te diré que casi estamos logrando emparejar, por desgracia, el número de agresiones de hombres y de mujeres. Somos casi la mitad de las agresiones contra periodistas que ocurren en este país, cosa que no había, digamos, sido tan marcado, sino que en este sexenio este incremento tan fuerte de la violencia contra mujeres periodistas hace que casi seamos la mitad de las agresiones que, por ejemplo, artículo 19 ha señalado que ocurrieron en el mismo sexenio. Yo te diré que las principales categorías periodísticas de mujeres que han sido agredidas son tres. La mayoría se concentra, por supuesto, en las reporteras, pero ser directora de un medio de comunicación también fue el objetivo de agresiones en este proceso. Hay que recordar que no solamente estamos documentando agresiones que ocurrieron dentro de digamos, el escenario de las conferencias matutinas, sino registramos agresiones que ocurrieron a lo largo y ancho del territorio nacional en las 33 entidades federativas, y que lo que estamos identificando es eso: reporteras, directoras de medios de comunicación, columnistas, fotoperiodistas, las principales categorías que recibieron esos ataques. Seguimos documentando que sus agresores siguen siendo autoridades institucionales, es decir, desde el poder ejecutivo de las entidades federativas, pero también en los municipios y por supuesto a nivel federal. El bloqueo informativo fue uno de las principales tipos de agresiones que vivieron las periodistas, seguido de las amenazas, la intimidación, el descrédito a su labor y la estigmatización, agresiones físicas, hostigamiento y campañas de desprestigio. Te diría que son los principales resultados que tenemos. En términos de violencia, la violencia psicológica, por todo lo que implica la violencia que ellas están viviendo, es una de las que más afecta, por supuesto, a las periodistas. Lucía, paradójica y circunstancialmente, la mayoría o un porcentaje importante, revisando el artículo que escribieron, que recibieron las mujeres, las agresiones, fue el 8 de marzo, precisamente el día de la mujer. ¿Por qué en esta fecha? ¿Fue algo circunstancial o por qué concretamente en esta fecha el número es mayor? Bueno, agradezco mucho a la periodista Nayeli Roldán de Animal Político, que fue quien hizo este artículo y que el día de ayer en la presentación del informe fue la moderadora. ¿Por qué en la fecha del 8 de marzo? Por la campaña de estigmatización que hizo el presidente Andrés Manuel, que señaló a las feministas como violentas, como un movimiento ligado al conservadurismo, y eso era la bandera de salida, la autorización para la agresión. Y por eso, por desgracia, este Día Internacional de las Mujeres, donde las feministas siempre hemos salido a manifestarse, pues se volvió una cobertura de riesgo.
Lucía, el tema de la violencia en el ámbito digital. Bueno, hay un capítulo específico precisamente para este tipo de violencia porque es donde más incrementa, donde el odio misógino hacia las mujeres está colocado. Y no se cuestiona, no se debate las opiniones de las periodistas, no se coloca en el centro, digamos, del debate que sería muy sano, con argumentos, alguna discrepancia. No. El ataque contra las mujeres periodistas en el medio digital va contra ellas directamente. Su físico, su edad, su forma de vestir, su forma de pararse, de hablar. Lo que buscan es con mucha crueldad desterrarlas del ambiente digital, del debate público, a través de palabras soeces, de argumentos absolutamente estereotipados, sexistas, misóginos, colocando amenazas de agresión sexual, diciéndoles, no voy a repetir las palabras, hay una imagen muy fuerte en el diagnóstico donde coloca precisamente una serie de palabras que fueron recuperadas a través de Signalab y de Rosana Reguillo, que es quien hace este capítulo, con una técnica muy, pues eso, muy precisa, científica, que va dotando de toda la misoginia que hay alrededor de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por opinar, por decir, y que pues busca indudablemente hacerles daño. Lucía, ¿consideras que esta metodología cobarde, constante, sí ha logrado callar las voces de algunas mujeres periodistas? Porque el miedo es una reacción completamente humana. ¿Lo han logrado? ¿Ha disminuido el hecho de que las mujeres sí denuncien o por lo menos establezcan ciertos parámetros y ciertos momentos en los que no se expresan como debería de ser? Sí. La violencia digital ha logrado minar la libertad de expresión de las mujeres que ahí se expresan en las redes sociales. Y en el caso concreto de las periodistas, ellas lo decían el día de ayer y nos lo han dicho en diferentes, en esta investigación documental que hemos hecho, que abandonan temporalmente y en algunos casos definitivamente las redes sociales porque los ataques también se dirigen hacia sus familias, buscan intimidar, o sea, la violencia contra las mujeres periodistas es una onda expansiva, no solamente impacta en la vida de las periodistas, no solamente está dirigida a ellas, sino busca dañar su entorno más cercano, que es la familia. Hay amenazas contra sus hijas e hijos, contra su familia cercana. Muchas de ellas tienen a cargo la responsabilidad del cuidado de sus padres, de algunas integrantes de su familia. Y esas agresiones hacen muchísimo daño porque vulneran la seguridad de la periodista. ¿Qué nos han dicho? O abandonan temporalmente el espacio digital o cambian la temática en la cual están investigando, y esos daños que hacen a las periodistas tienen impacto también en la sociedad, porque la sociedad se ve afectada en su derecho a la información al momento que estas periodistas dejan de investigar los temas que son trascendentes en la vida pues de todas las comunidades, como puede ser la corrupción, los malos los abusos de poder, las violaciones graves a los derechos humanos. Uno de los ejes más importantes en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lucía, fue que las mujeres iban a tomar un papel predominante en este sexenio, las iban a proteger, iban a ser cobijadas por la autoridad. ¿Consideras que esto se ha convertido en demagogia? ¿Sí está poniendo atención? ¿No? ¿Es lo mismo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Gracias. No es lo mismo que el presidente Andrés Manuel. Hoy se habla más de las mujeres, se ve la figura femenina mucho más, se habla más de los derechos de las mujeres, pero no se logra dar el siguiente paso, que es realmente construir una política de Estado
que erradique la desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres. Y lo vemos muy claramente en la política de protección de este país, que está encarnada en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Una política que es muy importante para todos los periodistas y defensoras de este país, que se están viendo amenazados, que se están viendo incluso asesinados, pues, y sabemos que México a nivel internacional ocupa uno de los primeros lugares precisamente por el asesinato contra periodistas y personas defensoras. Y la política de protección que debería de fortalecerse con una perspectiva de género, con una priorización en la prevención de estos atentados, que está, insisto, encarnada en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Lo que hemos visto es que se ha disminuido esa política de protección, se ha vaciado en su interno y en su externo como nunca. Hoy tenemos periodistas y de personas defensoras que estaban protegidas por ese mecanismo, que fueron asesinadas. Y eso es un indicador muy negativo de cuál es la política que se está llevando para realmente garantizarle la seguridad a esas periodistas, a esas defensoras y defensores. Y me parece que tendría que reforzarse, que habría que colocar una prioridad en esa instancia y generar, sin lugar a dudas, una política de protección integral que privilegie la prevención y no solo la reacción, que también es necesaria, pero que no podemos seguir reaccionando ante las agresiones cuando estamos viendo que se están incrementando, que se están duplicando, que hay una mayor virulencia y crueldad en el atentado contra las mujeres periodistas, que necesitan precisamente tener el derecho garantizado a su libre trabajo, a su libre expresión, y que habría que priorizar entonces una acción política de prevención, y parte de ello es reconocer públicamente la importante labor que hacemos las mujeres periodistas. Lucía Lagunes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos esta perspectiva. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego. Sí, es importante hacer un reconocimiento a todas las mujeres periodistas. El trabajo periodístico, además, es un